Hola chicos y chicas, ha pasado mucho tiempo, pero estamos de vuelta con una nueva clase en video. En esta oportunidad vamos a trabajar con las transformaciones políticas que se producen en Europa durante el siglo XIX. Para comprenderlas bien, hay un concepto que tenemos que manejar, el de Estado-Nación. Este es el objetivo de esta clase. Vamos a comenzar brevemente recordando el concepto de Estado, para luego entrar de lleno en el concepto de Estado-Nación. Para esto, vamos a utilizar una clase que hicimos en Twitch hace un par de años atrás. Espero que les guste. Para entender el concepto de nación tenemos que hablar del Estado-Nación. Pero si nosotros hablamos del concepto de Estado, probablemente si empezamos a buscar hacia atrás en la historia, donde aparece por primera vez algo que podríamos denominar Estado, lo más probable es que lleguemos hasta las primeras civilizaciones. El antiguo Egipto, Mesopotamia, China, cuando el Estado se entendía como una organización de personas que buscaba controlar un territorio, organizar cómo se extraían los recursos de ese territorio, dirigir, tomar decisiones. Pero fíjense en esta imagen, el Estado moderno. En octavo, generalmente algo que vemos en ese nivel, vemos que saliendo de la Edad Media, siglos XVI al XVIII, el Estado moderno surge como una unidad política. Es una unidad política que busca ejercer un poder político sobre un territorio. Entonces, tradicionalmente se dice que el Estado moderno tiene un poder que tiene que ver con una forma de organización, con leyes, un territorio delimitado y población. Ese territorio delimitado tiene fronteras, tiene puestos aduaneros, la población es la población de ese estado, y el gobierno en estos estados modernos generalmente era una monarquía, era un rey. Ese es un estado, una organización política, una unidad política. Es personas en un territorio organizadas de cierta manera. Pero en el siglo XVIII, y esto es algo que vimos que hemos visto en las últimas clases, surgen estas ideas ilustradas, estas ideas liberales, que aparecen esta idea del contrato social, esta idea de la separación de poderes, la soberanía popular, el concepto de república. Y surge la idea de nación. Y luego en los siglos XIX, XX y XXI surge el Estado nacional. Fíjense que primero el Estado moderno, que el concepto de Estado es más antiguo, luego surge, aparece esta idea de nación, y ahí aparece este Estado de nación. El Estado adquiere la característica de ser un Estado-nación o Estado nacional. El concepto de nación se difunde a partir de la Revolución Francesa. Es decir, no es que se haya inventado la palabra ahí, sino que empezó a utilizarse en el ambiente político y social a partir de la Revolución Francesa. Y se refiere, ojo con esto, se refiere al conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por un contrato social. Y ese contrato social más básico, que hasta el día de hoy lo encontramos, ¿hay algún vínculo jurídico o legal por el que todos nos guiamos? La Constitución es esa expresión básica del contrato social, y por eso que se entiende que el propósito del Estado entonces es hacer cumplir este contrato. Entonces fíjense, el concepto de nación surge en la Revolución Francesa, o se masifica, se empieza a usar en la Revolución Francesa para referirse al conjunto de ciudadanos que están unidos por un contrato social. Pero luego el término empieza a adquirir ciertas características, y esas características tienen que ver con que esa nación, ese conjunto de personas que se unen por este contrato social, tienen ciertas características que les son comunes. No es solamente que estén unidos por ese contrato, sino que tienen ciertas características que les son comunes. Esa idea empieza a desarrollarse en este periodo, y esos son aspectos culturales, étnicos, lingüísticos e históricos. Entonces, ¿por qué son una nación? Bueno, porque tienen una cultura común. ¿Por qué son una nación? Bueno, porque pertenecen a la misma etnia. ¿Por qué es una nación? Bueno, porque hablan la misma lengua, el mismo idioma. ¿Por qué es una nación? Porque tienen una historia común. Entonces, el concepto de nación pasa a referirse a un grupo de personas que tiene algo que los vincula o los une, con algo que los relaciona entre ellos. Y aquí, este libro es un libro de una autora que se llama Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo. Y ahí ella habla del Estado-nación. Y quería leerles algo con respecto a eso. Dice, el Estado-Nación, con su reivindicación de representación popular y soberanía nacional, tal como había evolucionado de la Revolución Francesa hasta el siglo XIX, resulta de la combinación de dos factores que, aún separados en el siglo XVIII, permanecían separados en Rusia y en Austria-Hungría en 1919. Nacionalidad y Estado. Entonces, hasta aquí es como bastante evidente lo que dice. El Estado-Nación es por un lado Estado y por otro lado Nación. Pero fíjense lo que dice acá. Aquí viene lo importante. Las naciones
como que ingresan a la historia y se emancipan o adquieren cierta libertad cuando los pueblos adquieren conciencia de ser entidades culturales e históricas y de ser su territorio un lugar permanente marcado por la historia, por una historia común, fruto del trabajo de los antepasados, y que el futuro va a depender de desarrollar una civilización común. Entonces, en el siglo XIX surge la idea de que una nación es un pueblo que comprende, que entiende que son una entidad, que tiene una cultura, que tiene una historia común. Y esa historia y ese idioma, ese elemento común los une. Y entonces ahí aparece una nación, se entiende en el siglo XIX. Cuando se entiende que este pueblo, este grupo humano, tiene elementos que le dan unidad. Entonces, fíjense lo que dice abajo. La unidad política ejerce el poder para cumplir el contrato social derivado de esta comunidad. Y esta comunidad entonces tiene vínculos históricos. Entonces pasa a entenderse que un Estado-nación es esta organización política que vincula a personas con una cultura o un pasado común. Ese es el Estado nacional en el siglo XIX. Fíjense cómo esto se expresa en ese texto que está acá abajo. Fíjense lo que dice Mazzini. Mazzini es un personaje que tiene que ver con el proceso de unificación italiano. De cómo esta Italia, que estaba dividida en reinos, en territorios, se unifica en un país común. Dice: somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial por un mismo nombre, el pueblo italiano. Vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos. Nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico, artístico que se ha conocido en la historia europea. Aparece en este texto la idea de resaltar el concepto de nación. Fíjese entonces que se habla primero del pueblo, el concepto de un pueblo, de un grupo de personas. Ahí está, lo estoy marcando. Y ese pueblo, en el fondo, ¿por qué es pueblo? Dice, bueno, por las mismas costumbres. Comparten las mismas costumbres. Esto está escrito en 1845, fuente primaria. Y dentro del proceso de unificación italiana, o sea, Italia todavía no se unificaba completamente. Entonces es en la búsqueda de esta unificación. Se habla de las mismas creencias. Fíjense que habla del pasado glorioso, el más glorioso pasado político, científico y artístico. ¿Cuál es ese glorioso pasado político, científico y artístico al que hace referencia ahí Mazzini? Eso, muy bien, el del Imperio Romano, el del Imperio Romano que conquistó a la cuenca del Mediterráneo, ese pasado glorioso. Y fíjense que dice, hablamos la misma lengua. Una gracia del italiano como idioma es que ha cambiado poco a lo largo del tiempo. Si para un inglés actual leer al Shakespeare como se escribió originalmente Shakespeare, es más difícil que para un italiano actual leer a Dante, un escritor italiano del siglo XIV. Sería más fácil leer a Dante que para alguien que sabe hablar inglés leer a Shakespeare. Esta referencia a su idioma es muy potente en el mundo italiano. Y bueno, dice, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre, el pueblo italiano. Entonces, fíjense cómo hay una referencia al pasado, la cultura, a las creencias, a la forma de vida. Entonces, se le está dando forma a la nación italiana. A la nación italiana. Aunque, y aquí vamos a citar nuevamente a Hobsbawm, este libro que se llama La Era del Capital. ¿Dónde tenía esto? Lo había buscado por acá. Es interesante porque uno se plantea hasta qué punto, chicos, esto era así o hay mucho de propaganda, hay mucho de vender la idea de nación. ¿Será así que ellos se sentían propiamente italianos? ¿O se está buscando construir algo? Construir una imagen, una idea. Dice, un caso extremo de divergencia entre el nacionalismo y el concepto de Estado-nación fue Italia. Había que remontarse a la antigua Roma para descubrir el precedente histórico de administración única de todo el territorio comprendido entre los Alpes y Sicilia. Alpes al norte, Sicilia al sur. Dice, en el momento de la unificación, en 1860, se calculó que no más del 2.5% de sus habitantes hablaba realmente al italiano para los fines ordinarios de la vida, mientras el resto hablaban idiomas tan distintos que a los maestros de escuela que envió el Estado italiano a Sicilia en la década de 1860 se les tomó equivocadamente por ingleses. O sea, el Estado italiano mandó profesores a enseñar italiano a Sicilia y no les entendían. Pensaban que estaban hablando inglés y era italiano, porque ellos hablaban un dialecto distinto. Dice, no es extraño que Máximo de Asiglio exclamara en 1860, hemos hecho a Italia.
Ahora tenemos que hacer a los italianos. Ojo con esto, poniendo en perspectiva. Mazzini dijo esto, y hay elementos que son ciertos. O sea, hay una historia común que se remonta a Italia, al Imperio Romano, hay un territorio definido, pero buena parte de esta referencia a la cultura común también es parte de un discurso que se busca crear, porque se buscan crear estados-naciones. Y eso también lo vamos a poder ver con el caso de Chile. Cuando lleguemos a la situación de Chile, porque hay historiadores que dicen que el Estado acá creó a la nación, no la nación al Estado. Mario Góngora lo dice y lo vamos a ver más adelante. Si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima clase.